Muchas veces escuchamos que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a X o Y funcionario del chavismo o del madurismo en este caso. Y normalmente nos contentamos por esto, pero en realidad entendemos qué significan estas sanciones. Sabemos cómo afecta directamente al individuo sancionado y sobre todo, sabemos si afecta al país como tal, como nos han hecho creer o como le han hecho creer algunos funcionarios del chavismo a la gente común y corriente. Esto y más lo vamos a aclarar hoy en el video de hoy, así que síganme y vamos al video. Yo no podría decir la cantidad de chavistas que han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Son muchos. Lo que sí les puedo decir es que estos individuos están, a pesar de que ellos no suelen decir nada, no suelen quejarse, suelen obviar el hecho de que se imponga una sanción desde el gobierno de los Estados Unidos para con esa persona, no es menos cierto que eso les acarrea muchísimos problemas. Pero, ¿le acarrea problemas esto a Venezuela como país? Pues la respuesta es no. Lo interesante de estas sanciones que suele imponer el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a ciertos personajes y por ciertas razones muy concretas, son sanciones personalísimas que afectan directamente al individuo y en modo alguno al país. Por eso, la próxima vez que escuchen a Maduro decir que atacan a Venezuela, ríanse en su cara, porque lo que está diciendo es que él es Venezuela o que en este caso el sancionado es Venezuela. El día de ayer tuvimos la noticia de que el Departamento del Tesoro sancionó a 21 personas más pertenecientes a esta satrapía madurista. Y eso quiere decir que Venezuela va a estar peor hoy que ayer por estas sanciones. Yo diría que es lo contrario. ¿Y por qué yo digo que es lo contrario? Vamos a estudiar un poquito a fondo. No vamos a profundizar demasiado, pero sí lo suficiente como para que las personas que no lo entienden se enteren de qué va esto de las sanciones, cómo afectan a estos individuos y para que se convenzan, no para que yo los convenza, sino para que los hechos le convenzan de que no tiene nada que ver con Venezuela ni afectan en lo más mínimo al desarrollo del país o en este caso al no desarrollo del país. Porque para nadie es un secreto que lo que hemos vivido estos 25 años ha sido de una involución absoluta y que solamente algunos ciegos se empeñan en no ver porque tendrían que reconocer que han estado equivocados y que lo que han apoyado ha sido una de las dictaduras más oprobiosas que ha sufrido el continente americano en toda su historia. Yo por aquí escribí una especie de... Se los voy a mostrar porque me parece interesante y porque tengo dos cámaras. Aunque yo creo que es mejor encender esta y apagar la otra que es más grande para que lo puedan leer, ¿verdad? Bien, fíjense, aquí claramente dice explicación de cómo afectan las sanciones de la OFAC a una persona en detalle. Las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, por su sigla en inglés, una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pueden tener efectos significativos, amplios y sobre una persona física o jurídica. Esto es importante saberlo. No solamente se pueden sancionar personas, sino instituciones. Y en las sanciones de ayer lo pudimos ver cuando el Departamento del Tesoro nos dice que ha sancionado a la DIGESIN y a la otra oficina de torturas y crímenes que tiene la satrapía, que ya la vamos a ver. Así que aquí se detalla cómo afectan estas sanciones.
Congelación de activos. Estamos hablando de una persona, en este caso física, o también puede ser jurídica. Recuerden eso. Congelación de activos. Efecto directo. Los activos que la persona sancionada tenga bajo jurisdicción de los Estados Unidos quedan bloqueados. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier cuenta en cualquier banco norteamericano, cualquier propiedad que esa persona tenga a nombre suyo, no solamente a nombre suyo o a manos, porque ahora se han ampliado a nombre de relativos o de familiares, amigos o gente que el Departamento del Tesoro haya comprobado que tienen una relación directa con esta persona, van a ser confiscados exactamente igual que si estuvieran a nombre del sancionado. Esto es para evitar que los testaferros puedan ayudar a estos delincuentes a proteger esas propiedades que han adquirido con dinero mal habido y sobre todo con dinero manchado de sangre y dinero que debería ser usado para desarrollar nuestro país y que sin embargo durante 25 años para lo único que ha servido es para enriquecer a estos sinvergüenzas. Restricción. No se permite que estos activos sean transferidos, vendidos o utilizados sin la autorización explícita de la OFAC. Es decir, quedan congelados. No van a perder la propiedad, al menos no en primera instancia, pero no pueden hacer nada con ella. Es decir, es como tener un tío rico en Cuba. Inútil total. Prohibición de transacciones financieras. Bloqueo de relaciones comerciales. Ninguna persona o entidad en los Estados Unidos, incluidas las empresas internacionales con operaciones en este país, pueden realizar transacciones financieras o comerciales con el sancionado. Y cuando decimos con el sancionado, tampoco ahí entran sus testaferros, sus familiares y personas directamente relacionadas o que el Departamento del Tesoro haya conseguido relacionar en algún modo con esta persona que está sancionada. Impacto internacional. Debido a la influencia del dólar estadounidense en el comercio global, muchas instituciones financieras fuera de Estados Unidos también evitan tratar con personas sancionadas para evitar sanciones secundarias. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una institución fuera de los Estados Unidos, pero que opera en dólares, esa institución debe tener mucho cuidado de hacer tratos o tener relaciones comerciales con este sancionado. ¿Por qué? Porque el Departamento del Tesoro eventualmente podría ir en contra de esa persona. No en una sanción, esto no va a ser traducido en una sanción, sino en una multa que le va a hacer absolutamente desistir de la idea de tener algún tipo de relación financiera con este sancionado, no con el país. Exclusión del sistema financiero internacional. Las personas sancionadas no pueden usar instituciones financieras internacionales que tengan vínculos con Estados Unidos para realizar transferencias, recibir pagos o manejar cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Que quedan al margen del sistema financiero internacional, por lo menos del sistema SWIFT. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a poder cobrar, recibir dinero, recibir una transacción, hacer una transacción, una transferencia. No van a poder ni recibir transferencias, ni hacer transferencias, ni siquiera van a poder abrir una cuenta en un banco que tenga relación, no que sea un banco americano. Con el simple hecho de que ese banco donde el sancionado pretende abrir la cuenta esté operando en dólares o tenga relaciones con el gobierno de Estados Unidos, ya es suficiente motivo para que ese banco le niegue al sancionado la posibilidad de tener una cuenta con ellos, haciéndole mucho más difícil, por supuesto, la utilización de ese dinero manchado de sangre, ese dinero mal habido, de ese dinero robado a la nación. Dificultad para operar. Las empresas vinculadas a las personas sancionadas pierden el acceso a herramientas financieras esenciales, afectando la capacidad de mantener operaciones normales. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les dije, simplemente que pierden
la posibilidad, el privilegio de hacer transacciones internacionales de cualquier tipo. Por supuesto, estamos hablando de operaciones financieras. Y operaciones financieras no solamente en bancos, sino compra, venta. No pueden comprar ni siquiera a través de Amazon, para que lo entiendan. No pueden tener ni siquiera una tarjeta de crédito. Y las tarjetas de crédito que tengan, si pertenecen a marcas norteamericanas, les van a ser retiradas de inmediato, previo pago de la deuda que tengan pendiente, evidentemente. No es que si no pagan la deuda que tengan, le van a dejar la tarjeta. No. La tarjeta va a quedar bloqueada y los pagos, por supuesto, que tengan pendientes deberán hacerlos de forma regular, sin ningún problema. Y eso sí que se los van a aceptar porque es dinero que ellos deben. Estigmatización internacional. Esto parece a quien no tienen vergüenza, que es la mayoría de los maduristas, no conocen lo que es la vergüenza. Este punto quizás no les importa demasiado. Pero una persona con 2 dedos de frente que sufra de vergüenza seguramente le va a importar. Ser incluido en la lista de sancionados como la lista de nacionales. Ellos van a estar en una lista hasta que el Departamento del Tesoro, o mejor dicho, hasta que ellos arreglen su problema con el Departamento del Tesoro y con la justicia norteamericana, van a aparecer en una lista donde a quien quiera que vayan a consultar o con quien quiera que pretendan hacer un negocio, les va a saltar una alerta de que no pueden hacer ninguna transacción con este personaje, al igual que con amigos, familiares y allegados que el Departamento del Tesoro haya incluido, porque de este nombre cuelgan muchos nombres. Por ejemplo, todos sabemos que ayer le pusieron una sanción a la muchacha más bonita de esa revolución asquerosa que es Daniela Cabello, que bueno, ¿por qué no decirlo? Es muy bonita, ¿sí? Bueno, antes era más bonita, ahora ya la corrupción la pone fea porque el chavismo tiene tiene la propiedad de que a las mujeres las pone horribles y a los tipos les saca su verdadero yo, los pone. La maldad envilece y esa vileza sale y se muestra físicamente. Eso es algo que yo tengo probado y además no sé si es que los veo con los ojos del desprecio, pero para mí es así. Especialmente designados personas bloqueadas que están en una lista que se llama SDN, que afecta gravemente la reputación de la persona o empresa. No van a tener acceso a un crédito en ninguna parte del mundo prácticamente, a no ser en los países amigos de ellos, de su bloque comunista o de su bloque de tramposos. Pero yo creo que hasta eso se van a cuidar de negociar con estas personas. Restricciones de visado y movilidad. Prohibición, por supuesto, de entrada a los Estados Unidos. Las personas sancionadas generalmente no pueden obtener visados para ingresar en los Estados Unidos. Países aliados de Estados Unidos pueden implementar restricciones similares, reduciendo significativamente las opciones de movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que países que mantengan buenas relaciones con Estados Unidos podrían eventualmente y unilateralmente cancelar visas que estos sancionados puedan tener para entrar en terceros países, si así lo consideran. Por ejemplo, si, no sé, Inglaterra considera que esta persona que ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos significa un peligro para la seguridad inglesa, por supuesto que no lo van a dejar entrar. Y si solicita una visa, inmediatamente le va a ser negada. Sanciones secundarias. El impacto indirecto. Las sanciones pueden extenderse a terceros que realicen negocios significativos con el sancionado. Es lo que les decía. Esto crea un efecto disuasivo para quienes podrían considerar colaborar con la persona sancionada. A quien se le ocurra hacer un negocio con esta persona, lo podría hacer eventualmente. Pero en el caso de que la Oficina del Tesoro descubra esa transacción, esta persona va a ser exactamente tratada como el sancionado y va a ser también sancionada.
y todo lo que tenga en Estados Unidos le va a ser confiscado de manera inmediata y con la consabida tragedia que eso puede significar para una persona que tenga una empresa y que haya sido una persona honesta siempre, que se haya regido por la norma. Perderlo todo por venderle algo a un sancionado puede significar la pérdida del trabajo de toda una vida, o por lo menos un gran problema difícil de solucionar en términos de tiempo. Así que eso los va a disuadir de negociar con personas sancionadas. Dificultades operativas. Cierre de negocios. Las empresas propiedad de la persona sancionada o vinculadas a ella pueden enfrentar restricciones operativas, lo que frecuentemente lleva a su cierre. Quiere decir que si el sancionado tiene una empresa en Estados Unidos que esté funcionando, va a ser absolutamente cerrada de inmediato. Esto no puede ser. Esto normalmente es así sin ninguna duda. Es más, cuando estas sanciones se publican, ya normalmente simultáneamente tienen a los inspectores allí del Tesoro cerrando esas empresas y sin derecho a pataleo. Despidos y pérdidas económicas. Los empleados de dichas empresas también sufren las consecuencias, generándose un impacto económico y social significativo. Esto es lo más triste de todo, porque a lo mejor esas empresas tienen empleados que son gente que no tiene idea de lo que está pasando, gente que simplemente trabaja y cobra un sueldo. Desgraciadamente, en ese caso sí que afecta a personas que no tienen culpa de nada. En muchas ocasiones. Depende del negocio. Porque hay algunos que a pesar de trabajar ahí son conscientes absolutamente de lo que allí se hace y son conscientes de que lo que están haciendo es ilegal. Proceso de remoción de sanciones. Las sanciones no son permanentes y existe un proceso para ser removido de la lista de sancionados, pero es complejo. Para ser removido de esa lista se requiere demostrar un cambio significativo en el comportamiento o circunstancias que motivaron las sanciones, negociaciones discretas con la OFAC y, en algunos casos, pruebas de cumplimiento con leyes internacionales. Es decir, ellos le tienen que demostrar a la OFAC, o en este caso al gobierno de Estados Unidos, que ya han dejado de estar al margen de la ley y que están operando y están dispuestos a operar apegados a la norma. En resumen, las sanciones de la OFAC pueden paralizar financieramente a la persona sancionada, destruir su reputación internacional y limitar gravemente su capacidad de operar, tanto a nivel nacional como global. Estas medidas son diseñadas para ejercer una presión significativa como herramienta de política exterior. Esto lo hice así, fue muy corto, pero yo creo que resume bastante bien lo que queremos explicar. En otras palabras, todas estas 21 personas que aparecen en la lista de la OFAC, que fue apenas ayer, que nos enseñó la OFAC, que a pesar de que son personas que no parecieran personas importantes, pero todas las personas son importantes. Aquí quizás, aquí podemos ver que se ha sancionado al BNP, que no sé qué, Banco Nacional de, no sé qué será esto, debe ser un banco, al SEBIN, a la DIGESIN y a los oficiales de la milicia. Aquí hubo ayer dos tipos de sanciones, unas civiles y otras militares. Fueron sancionados entre los civiles, además de Daniela Cabello, fueron sancionados 2 ministros, el de prisiones y otro más. Aquí está la lista que se las voy a dejar ahí para que la vean o con el enlace para que ustedes mismos la revisen. También fueron sancionados oficiales de la Guardia Nacional, casi todos ellos generales en jefe. Ya saben ustedes que Venezuela tiene la particularidad caribeña y subdesarrollada tercermundista de tener más generales que la OTAN. Hay 3.000 generales en Venezuela. Eso es una cosa que solamente se ve en Venezuela y que lo que da es vergüenza. Y para un oficial digno y decente que aún debe quedar en la Fuerza Armada Nacional, debe ser un motivo de vergüenza saber que esa institución a la que quizás entró por una vocación de servicio, por servir al pueblo, por mantener
la paz y la seguridad de Venezuela se ha convertido simplemente en un cómplice de la satrapía, como dije antes, más abyecta y más corrupta que ha conocido el continente americano jamás. De aquí el mensaje a los oficiales decentes que pueden quedar en la Fuerza Armada Nacional. El 10 de enero, el presidente electo de Venezuela, legítimamente en unas elecciones que no pudieron manipular, Edmundo González Urrutia, debería juramentarse como presidente constitucional de Venezuela. Ustedes, quienes se hicieron militares para cumplir y hacer cumplir la Constitución, les hago un llamado, no solamente yo, sino que millones de venezolanos, esos 8 millones de venezolanos que votaron por el señor Edmundo González, les exigen, porque sí, les exigimos que cumplan con su trabajo y permitan que el presidente asuma sus funciones. De eso se trata la democracia. Si así lo hacen, la patria y Dios se lo premiarán. Y si no, como decía ese juramento tan manido que muchas veces han roto estos políticos inmundos que hemos tenido en nuestra política durante muchísimos años, que Dios os lo demande. Y así será. Gracias y buenos días.